vivencias que comenzaron en el año 1968, cuando fui nombrada como educadora en la escuela lechosa del distrito de Barú. Lechosa era una de las fincas bananeras. El tren era el transporte que se usaba en esa área. La línea del tren estaba frente a nuestra escuela y por allí pasaba el tren de carga, el tren de pasajeros, la ambulancia. Todos esos trenes pasaban frente a nuestra escuela y al inicio sufríamos mucho porque el escándalo de que pasaban los vagones y el ruido que producían pues nos despertaba en la noche cuando dormíamos. Los estudiantes que viajaban a Puerto Armuelles o a las fincas aledañas, todos esos estudiantes viajaban en el tren. Y nosotros los maestros, para nuestras reuniones que teníamos en Puerto Armuelles o las que teníamos en Finca Corredores o en Finca Blanco, pues viajábamos en el tren, y cuando no había oportunidad porque no coincidíamos con la hora del tren, pues entonces viajábamos en Chapulín, que eran unos tractores que ofrecían el servicio a los educadores. Desde la Concepción viajábamos. Yo recuerdo que mi esposo me llevaba cuando era lunes y mi jornada de trabajo era en la tarde, me llevaba en la mañana, salíamos antito de las 7 de la mañana y nos reuníamos varios educadores aquí en la terminal de transporte aquí de trenes, y eran varios los educadores que viajábamos. Los apuntadores, los colectores de los tickets, se portaban muy bien con nosotros, nos trataban bien, con mucho respeto, y recuerdo que cuando nosotros viajábamos en el tren, en cada una de las estaciones del tren se subían niños, mujeres, chicos, vendiendo pisbay, vendiendo bollos, vendiendo tamales. Todas esas cosas se vendían en el tren. El tren le decían el repollero a uno. Nosotros viajábamos siempre en asientos, ¿verdad? Porque tenía mucha consideración con nosotros los educadores. En nuestros viajes nosotros nos gozábamos y contábamos nuestras historias, nuestros chistes, y llegábamos aún. Yo recuerdo que yo llegaba temprano a la escuela, salíamos de aquí antes de las 7 y hacíamos todo el recorrido, y yo llegaba como a las 11 de la mañana, que me daba tiempo suficiente, porque entrábamos a la 1, me daba tiempo suficiente para preparar mi material y dar mis clases. Sinceramente considero que el tren brindó un excelente servicio, sobre todo en aquellos tiempos cuando teníamos muchos problemas para el transporte. Las carreteras eran muy malas, eran de piedra, no había buses como tenemos ahora, muchos buses que viajan. Y en aquel entonces había un señor que tenía un busito, al señor le decíamos con cariño señor Gallo. Él se metía, hacía el recorrido en la finca, pues, y con él nosotros viajábamos. Y los viernes, cuando regresábamos a nuestras casas, porque nos teníamos que quedar en la finca toda la semana, los viernes cuando regresábamos a nuestras casas, los que vivíamos más cerca, pues también lo hacíamos a veces en el tren, y a veces pues lastimosamente no podíamos viajar en tren de regreso y teníamos transporte entonces que nos iban a recoger. Realmente yo extraño mucho el servicio de ese transporte. Fue de mucha bendición para nosotros los que trabajábamos. Para aquel entonces había un gran movimiento en esas áreas porque eran las fincas bananeras donde había un auge económico y había muchas personas que viajaban para allá, así que los trenes se llenaban con las personas, y las personas que tenían sus tiendecitas, los productos los llevaban también en el tren, así que pues ese era nuestro medio para movilizarnos. Recuerdo que el tren se iba a eliminar
antes de que fuese eliminado, pues hice el último recorrido de aquí de Bugaba. Hicimos el recorrido hasta Puerto Armuelles con mis hijos para que disfrutaran también de esa gran experiencia de viajar en tren. Así que fueron tiempos muy bonitos, fueron experiencias ganadas, vivimos muchas cosas bonitas y realmente el tren nos ayudó mucho. Y ojalá que un día podamos tener el servicio de trenes nuevamente en esta área y si fuese posible a nivel nacional.